Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio del Código de Amor Universal sobre las religiones. Esta es nuestra propia historia que los maestros han venido a luchar por nosotros. Y hoy por hoy, en la doctrina del Espiritismo, Luz y Verdad, se da a conocer la vida de los espíritus en el universo. Y nosotros acá en este plano tenemos una historia muy negra por las religiones tan salvajes que se han dado, sobre todo la católica y romana. Así que entonces vamos a empezar con el estudio de las religiones, como lo deja sentado el maestro Joaquín Trincado. En el libro primero, capítulo 6, las religiones, párrafo 1. La religión es causa del desconcierto. Cuando la raza adámica tomó posesión de la tierra, esta no solo estaba enteramente poblada, sí que también dividida aún más que hoy, y con tantas adoraciones como dioses y con tantos dioses como religiones. Y eso que hemos visto que un estado o un reino lo componía una sola sociedad y aún una sola ciudad y aún una tribu. De esto se originaba una continuada y encarnada lucha, y todos los dioses se mantenían de sangre de sus contrarios, por lo que los antropófagos se encontraban en todas partes. La religión fue la causa de este desconcierto, y cesó un tanto la unión de las religiones de todo el Oriente bajo el lema de un Dios único que proclamó a Adán y los suyos, y por ley de su hijo Seth en el Gran Manú. Entonces aquí tenemos que la historia de nosotros fue muy terrible. Éramos antropófagos y todavía los hay. Y vemos que Seth nos da la primera, reformó la religión que había en aquel entonces y nos da los primeros conocimientos sobre la ley de amor. En las leyes de Manú, que el maestro en alguna parte dice que era la doctrina compuesta por 100, compuesta de 100.000 versos que se llamaban eslokas, que se llamó entonces las leyes de Manú. Y también habla el maestro que hay los Vedas, bueno, más adelante encontramos que todavía tienen mucho de aquella doctrina en su pureza, o sea que no están totalmente diversadas como otras cosas. Entonces seguimos, ya obtenemos el conocimiento de que el Gran Manú es el maestro espíritu de verdad, quien dictó la ley para que la escribiera Seth. En Egipto existía entonces y muchos siglos antes la religión pública o del fuego, que bajo diferentes nombres tenía casi todas las religiones de algún respeto. Pero Adán,
entonó cantos más humanos que se conservan más o menos inéditos en los Vedas, Aryos y Brahmanes. El budismo hizo símbolos de la Trinidad, no de Dios, sino del hombre, porque Él es Trinidad, cuerpo, alma y espíritu. Y Dios es uno y único, que Adán lo sabía como lo dice Abraham en su testamento y así lo proclamó y sentó ser hijo de Adán. Al dar la ley escrita al pueblo que conservaba la creencia del Dios único, aunque desfigurada por el curso de la tradición y por el cautiverio que sufrió en Egipto, cumpliéndose la promesa de allí hecha a Abraham en su testamento y concierto, aquel pueblo, regido por sacerdotes, no les pareció muy halagüeña a estos la ley que dio Moisés, que solo es de amor. E hicieron nuevas leyes y los sacerdotes siguieron la ley de ellos y no la de Moisés. Aquí es donde tenemos nosotros que tener muy presente, amados hermanos, en el estudio. Todavía pues esto es muy largo de estudiar, pero aquí nos deja muy conscientemente el maestro que Moisés se retira del pueblo. Y aquí ya lo dice, ¿por qué? Porque los sacerdotes de Leví y Judá no acataron los 10 mandamientos, pero sí hicieron sus leyes como ellos tenían, porque eran sacerdotes y tenían su tradición. Hicieron sus documentos para que Moisés los firmara, pero Moisés no firmó y se retira del pueblo. Es allí cuando él se introduce a dar los conocimientos en la Cábala, porque fundó la Cábala de los Esenios. Y allí a aquella Cábala solo entraban los espíritus de luz. Es decir, les daban los conocimientos como los que le dieron a Jesús y a Juan, porque cuando sabían que eran misioneros, porque ellos eran medios de la Cábala y sabían a quién le podían dar la luz y a quién no. Porque es decir, la luz la recibe todo el mundo, pero, por ejemplo, Pablo, que estudió leyes y era un espíritu atrasado, no le podían decir, es esto lo que se ha de aprender, porque él era un espíritu atrasado. Entonces, bueno, en fin, son cosas que la ley prevé. Y así como hay unos reglamentos aquí humanos en la tierra, también los reglamentos espirituales son todavía más fuertes y más, digamos, rígidos, sí. Entonces, la ley no se equivoca. La ley que escribió Moisés la vio escrita en 2 grandes tablas o páginas que se habían formado en el espacio, escritas por los espíritus de Elí, sus consejeros. Moisés dio el escrito
cual lo había visto con una sola modificación, que fue un arreglo de 2 mandamientos que tendían a reprimir el vicio y la posesión de los bienes en particular, lo que equivalía a matar la supremacía y establecer la comuna, sin cuyos principios no se puede cumplir el sagrado mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Por lo que Moisés, al representarle los reglamentos y ritos que escribieron los sacerdotes y ancianos, que eran los jueces, no los quiso firmar, ni los acompañó más, lo que significa declararlos prevaricadores. Acababa de darse la ley de amor y los supremáticos se oponían a este amor con el famoso y criminal apotegma de ojo por ojo y diente por diente para todos los que no acataban su imposición. Y como toda violencia exaspera, las contiendas no tuvieron fin durante el reinado déspota de los sacerdotes en 17 siglos de la ley mosaica, mal llamada así. Aquí en esta parte hay mucho que estudiar, demasiado. Tenemos que remontarnos a muchos siglos atrás. Y vemos que la religión católica y romana es la viva encarnación de aquellas religiones antiguas. Véanlo, vuelvo a leer acá para que nos demos cuenta de lo profundo del estudio. Acababa de darse la ley de amor y los supremáticos se oponían a este amor con el famoso y criminal apotegma de ojo por ojo, diente por diente. Para todos los que no acataban su imposición, y como toda violencia exaspera, las contiendas no tuvieron fin durante el reinado déspota de los sacerdotes, en 17 siglos de la ley mosaica, ya mal llamada así. Démonos cuenta, amados hermanos, que aquí yo encuentro que esa imposición del ojo por ojo y diente por diente vino a repercutir en mi estudio, lo que yo analizo, en la Inquisición. El que no quería ser religioso, lo quemaban, lo torturaban. Y si es posible, dicen que fueron muchos los hermanos que murieron en la Inquisición, pero no era solamente que los quemaban, sino los torturaban antes de quemarlos. Hay muchas leyendas, muchas cosas que pues no sé si uno como espíritu sería protagonista de aquello o que le tocó vivir aquello viéndolo o no sé. Pero lo cierto es que eso trae a consecuencia de esto. Y démonos cuenta, amados hermanos, que por algo le da a uno ya fastidio conocer todas estas cosas, porque es que repugnan. Y yo en mi análisis que hago, traigo esto a colación para mi estudio, para el estudio que nosotros podemos hacer. ¿Cómo llega
la ambición y el fanatismo de aquellos sacerdotes de imponer sus leyes, y las impusieron, porque valga a decir todo lo que se sabe, lo que han hecho de la Inquisición y todo. Pero bueno, nada es eterno en el mundo, como dice la canción, pero es que eso es cierto. El único eterno es el Creador. Los espíritus somos los únicos eternos, pero las cosas materiales no. Entonces vemos aquí toda esta tragedia que sucedió y que aún sigue todavía la ignorancia, o quizá no sea ignorancia, quizá sea fanatismo de seguir a una religión que no tiene nada bueno, pero que no quieren despertar. Esa es la cosa, que los hermanos no quieren despertar para darse cuenta en que están militando y están prestando su energía para una religión que no tiene vida. Bueno, sigo leyendo. Durante este tiempo vinieron grandes espíritus a vivir entre aquel pueblo con el nombre de profetas, y ninguno prevaleció a la intriga de los sacerdotes, que se abrogaban hasta el derecho de ungir a los reyes, y solo ellos tenían derechos. Todos los demás hombres eran esclavos. Habían llegado las infamias y el despotismo de los sacerdotes al máximo, y se decreta en Sion, mundo donde reside el consejo del Padre, redimir a la humanidad por el amor y la justicia. Predicho antes por los profetas, y descienden a la tierra un gran número de misioneros, pero ellos tres formando Trinidad, que atrofiarían con su fortaleza, sabiduría y amor la batalla, y derrumbarían aquella religión y sacerdotes prevaricadores. Esta misión de los maestros trajo al mal andar peores cosas de la religión, porque vinieron Juan y Jesús y los asesinaron. Entonces es algo bueno. Yo sigo leyendo aquí para que nos enteremos y nos demos cuenta el por qué debemos de repudiar las religiones para nuestro propio bien. Pero lógicamente yo no impongo, expongo, hago mi pequeño estudio. Y bueno, estos tres personajes son María, llena de amor; Jesús, lleno de amor y sabiduría; y Juan, lleno de celo y fortaleza. Siendo Juan el de descubierta, que fue degollado por Herodes; Jesús, crucificado por los sacerdotes. Teniendo por esto que afrontar María las penas inenarrables por amor a la humanidad. Hay dos personajes más que nombrar. Entonces venían, y que Jesús en su espíritu sabía que estaban, pero que por la ley de justicia del Padre en su materia no conocía quiénes eran,
porque eran secretos del consejo de Sión, que sabían que serían testigos de los hechos para su justificación y dar testimonio en su día, que sería el de la justicia. El primero de estos personajes era Pilatos, que antes fue Servio Tulio, que había descendido ahora para ser juez en verdad, pues se preveían los hechos que ocurrirían y ocurrieron. Por esto, el gran empeño de Pilatos de salvar a Jesús, declarándole 3 veces inocente, y lo retiró a sus habitaciones, donde le dijo: Jesús, si quieres salvarte, puedes puedo levantar las armas y defenderte. Sal por esta puerta y marcha a predicar fuera, si aún crees que puedes triunfar. Jesús le contestó: no veo ya necesidad de oír de la justicia de los hombres. Y si yo me libertare, te arrastrarían a ti. Así que cúmplase la ley. ¿Sabéis quién fue Pilatos? Pues es el Espíritu de verdad, que el mismo Jesús había anunciado y que presenciaba los hechos para justificar a Jesús y juzgar en justicia en el día de la sentencia. Esto era, pues, como el gobierno del espiritismo todo lo ordena. Ellos habían previsto lo que iba a suceder con los misioneros, y encarna al maestro Francisco Javier como Pilatos. Y él tenía que ser juez y testigo de los hechos para que nadie pudiera negar en el día del juicio final, o sea, en el juicio de vivos y muertos. Porque un espíritu, pues, es decir, los hombres pueden negar los hechos, pero en primer lugar, los hechos quedan grabados en el éter. Y en segundo lugar, los espíritus maestros son de gran valor, porque son los que gobiernan, ¿no? Los que manejan el gobierno del espiritismo dirigido por el Creador. Que esto es muy largo de estudiar, a veces uno, bueno, yo a veces pienso tantas cosas pero no me puedo equivocar, no puedo pensar que eso es mentira, porque esto es una realidad de los hechos, de todos los espíritus que estamos aquí en este plano Tierra y que lo hemos vivido, lo hemos palpado. El mundo lo ha palpado y todo el universo lo sabe. Así que esta es nuestra propia historia, lo que se está leyendo acá es nuestra propia historia, que desgraciadamente, como dice el maestro, es la página más negra que tiene este planeta Tierra. Entonces, bueno, sigamos el estudio. El otro personaje también era un testigo de vista de los hechos, pero más íntimo con Jesús. Era su hermano carnal, y como él, hijo de María y José. Se llamó Jaime, y siguió las predicaciones de Jesús, siendo más tarde el jefe del apostolado que pasó a España, sosteniendo pura la doctrina y recibiendo el último beso de amor al expirar aquella
madre todo amor y ternura, y aquel beso lo trae hoy para dárselo a la humanidad. Esto también es algo muy bello, porque la Madre María en Nazaret o María Jericó adoptó a todos los hijos de la tierra por sus hijos. Los adoptó por hijos. Habiéndole hecho tanto mal, todos estos espíritus que les hicieron la vida imposible, pero que ella en su amor todo lo olvida y todo lo perdona. Al fin y al cabo son espíritus de luz y de amor. Ojalá nosotros también un día vamos a llegar a eso. Jaime es el último de los 7 hijos de María, habidos con José y el hermano de Jesús, su apóstol, en España. Hay otros personajes que fueron testigos de vista de los hechos y en compañía del juez han venido y componen el tribunal, porque en la justicia del Padre así era de necesidad que fuese, porque el juez es el que fuera Jacob, porque pronunciara la palabra Cristo, que dice peligro, y que siendo un símbolo y un mito, en los consejos del Padre se sabía que otros sacerdotes al Cristo lo harían Dios, y con él se mofarían de Jesús en una religión, y en otra se lo agregarían apócrifamente, anteponiéndolo al Dios de amor. Esta parte es muy triste, demasiado, porque encontramos aquí que el Maestro Jesús, Jacob fue el que pronunció la palabra Cristo cuando se fue para Mesopotamia. Pero Cristo en el antiguo hebreo quiere decir peligro. Entonces, resulta que él cogió la piedra y la ungió y se la llevó para acordarse de que no debía de perder tiempo cuando estaba en una misión. Pero esa bendita piedra prevaleció y entonces la pusieron de santo y seña. Los israelitas la tenían y lo sacaban en las fiestas de las Pascuas. Y el santo y seña era Cristo, sí, como ellos eran perseguidos por los soldados de Faraón. Entonces, si se reunían en la calle, y supongamos que estaban reunidos en la calle, y veían a los soldados, enseguida decían, Cristo, Cristo, peligro, peligro, ¿sí? Entonces, pues ellos cogieron esa palabra de santo y seña y la piedra, hasta que en la batalla cuando Moisés libera al pueblo de Israel, él la dejó, como se le vinieron los soldados encima, entonces él tenía el testamento secreto de Abraham y tenía la piedra. Entonces cogió el testamento, lo enterró en la arena y de muestra le puso la piedra encima. Entonces, en esa revolución, los soldados de Faraón la encontraron. Entonces ya dijeron, tenemos su Dios ya. Entonces Aiteques pensó que ese era el Dios de los israelitas. Y le puso, y como la piedra le decían Cristo, él pensó que esa piedra y que el Cristo era el Dios de los israelitas. Mire la ignorancia de aquel entonces y de ahora todavía, porque pues estudiando esta doctrina es que tenemos conocimiento sobre la piedra y sobre la palabra Cristo y sobre todo lo que concierne a los espíritus que habitamos este plano tierra, a todos los seres que habitamos acá. Entonces,
Pues imagínense que yo creo que a Aiteques le tuvo que haber ido muy duro porque Aiteques fue el fundador de la religión con el que se llevó la piedra. Y luego viene y encarna cuando Pablo y funda la religión del Cristo, entonces la religión cristiana. Entonces, también siguió la tendencia. Entonces, ojalá no le haya, pues yo no sé qué será la vida de Pablo, pero mi deseo es que esté bien. Entonces, vamos a seguir leyendo para enterarnos de todo esto y bueno, es una historia muy, muy triste y dolorosa que ocurrió aquí en la tierra, pero bueno, todo pasa. En efecto, ha sucedido así. Con la muerte de Jesús, caía fulminada por la justicia del Padre la falsa ley de los sacerdotes de la religión mal llamada mosaica, porque Moisés no fundó religión y porque no observaron su ley, que era de amor, y Jesús cumplía el mandato de Moisés y con esto el principio de su obra. Por él y sus apóstoles es predicada pura la doctrina que él les diera. Pero pasados los dos primeros siglos, y ya no existiendo los apóstoles ni los discípulos directos de los apóstoles, los sacerdotes ahora ya cristianos que habían empezado a darse títulos de honores que no le dieron los apóstoles, hicieron una alianza con las otras religiones que conocían las doctrinas de Jesús. Que comprendían que eran más avanzadas y que encerraban la verdad porque se asentaban en las doctrinas de sed. Un tanto veladas más al descubierto que las doctrinas que ellos tenían. Y accedieron al pedido del pontífice de la nueva iglesia, en el deseo de unificarse y recibir todas las palabras de Jesús, como era prometido por Manuel I. Pero este tomó de todas lo esencial, que tenía la supremacía, y olvidó en todo la moral de Jesús. Desfiguró las escrituras que los apóstoles de Jesús escribieron y agregó al nombre de Jesús el de Cristo, llamándolo Jesucristo. Lo hacían nacer por obra extra del Espíritu Santo, sacando de la ley natural a Jesús, a María y a José, sus padres legítimos en la carne, que instituyó todos los sacramentos que bajo otras fórmulas tenían las otras religiones, llegando hasta donde nunca se llegó en maldad, haciendo una Trinidad irracional de Dios y estableciendo la adoración más infame a Jesús, que en todos los sentidos es absurda, porque se llega por ella al desconocimiento del Dios único y verdadero, el Creador, Padre y no Dios. La historia de esta iglesia cristiana es la página más degradante que tiene la humanidad de la tierra, tras de la cual solo podía venir el juicio final de la tierra, y vino y se declaró
el espíritu de verdad a los hombres y el anticristo, autor de la palabra Cristo, porque la hicieron Dios. Destruye el Cristo, salva a Jesús, rehabilita a María y en ley general de los seres y da sentencia a los espíritus y a los hombres, quedando hecha la justicia del Padre y cumplida las profecías de todos los profetas, misioneros y mesías hasta Juan y Jesús, cumpliéndose en todas sus partes el testamento de Abraham. Aquí termina esa lectura. Ya después seguimos con la misma, con los mismos conocimientos de la religión. Pero vea hasta dónde nos lleva todo, que afortunadamente que la ley es muy sabia, el Creador es muy sabio. Y a través de la ley de reencarnación es que se puede aclarar y hacer todos estos trabajos que hacen los misioneros, porque ningún trabajo puede quedar a medias. Ellos vienen, hacen un trabajo hasta donde pueden y luego llegan y siguen así continuamente para poder seguir la lucha. Entonces ellos en 58 siglos nos han sacado adelante, nos hicieron el juicio de mayoría, así crean los hombres o no lo crean, pero ya fuimos juzgados y hay muchos que están esperando el juicio final. El juicio final ya pasó, fue el 5 de abril de 1912. Ahí quedamos ya todos juzgados y sentenciados. Ahí nos dieron una sentencia a todos los espíritus que quedábamos en el espacio que estábamos desencarnados, y a medida que íbamos encarnando, cada generación los dividieron en tres grupos, y cada grupo tiene 90 años. 3 generaciones, la primera, la segunda y la tercera, y cada generación tenemos derecho a 90 años de vivir. Pueda que se cumpla, pueda que no se cumpla, pero es decir, cada generación tenemos 90 años para rehabilitarnos, que nos dieron el plazo sobre todo, fue para que entendiéramos y conociéramos en materia la doctrina, para saber si la aceptábamos y nos quedábamos acá en el planeta. Porque todo espíritu, hasta este momento, el que no acate la ley de amor, va desencarnando y lo van trasladando a otro planeta. Es una sentencia de la justicia y del maestro Francisco Javier como director de las 7:30 nebulosas. Así que esto es tan cierto como saber que yo estoy aquí hablando en este momento. Y bueno, espero, yo realmente, a mí me da siempre dolor de los hermanos que se tengan que ir para otros planetas, porque es muy duro volver a empezar. Se pierden muchos años, muchos siglos, aunque el tiempo no existe en el universo, pero en lo material sí. Entonces, pues eso es algo que a uno le da dolor, la verdad sea dicha. Y bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias y seguiremos esta lucha por aprender, por investigar quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo aquí en este plano Tierra y por qué, para que nosotros podamos avanzar en lo espiritual, porque el conocimiento espiritual es más importante, el material también, pero es más importante el espiritual, porque somos espíritus que tenemos que saber de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, por qué vamos a los mundos. Bueno, en fin. Entonces, muchísimas gracias, amados hermanos, y mil felicidades para todos, y nos veremos en un próximo video.